137 metros de longitud, 23 metros de ancho, 3 niveles completos elevándose hacia el cielo. Estas no fueron medidas aproximadas ni simbólicas, fueron dimensiones exactas, entregadas directamente por Dios a un hombre llamado Noé. Instrucciones precisas, claras, imposibles de confundir. No había margen para interpretación personal, ni espacio para ajustes humanos. La orden fue simple en palabras, pero colosal en implicaciones. Haz para ti un arca. Con esa frase, comenzó una de las empresas más desafiantes jamás emprendidas por manos humanas. No se trataba solo de obedecer, sino de transformar una palabra divina en una realidad física, tangible, hecha de madera, esfuerzo, tiempo y fe. La Biblia revela el propósito del arca, su tamaño y el material que debía utilizarse, pero guarda silencio sobre el proceso práctico. Ese silencio es precisamente donde se esconden los mayores desafíos, porque construir una estructura de semejante magnitud en un mundo sin máquinas, sin planos técnicos, sin grúas, sin ingeniería formal, exigía algo más que fuerza física. Exigía discernimiento, paciencia, sabiduría práctica y una confianza absoluta en la voz que había dado la orden. Todo comenzó por un detalle que muchos pasan por alto: el terreno. Una estructura de más de 100 metros no puede levantarse en cualquier lugar. Requiere una superficie amplia, firme, estable, lejos de pendientes peligrosas y suficientemente cercana a bosques de cipreses, la madera indicada por Dios. El lugar debía permitir no solo la construcción, sino también el movimiento constante de troncos gigantescos durante años. Imaginemos a Noé caminando lentamente por la tierra, observando el suelo, presionándolo con sus pies, examinando la consistencia, evaluando la cercanía de los árboles, calculando distancias sin instrumentos. No había mapas, no había referencias previas, solo experiencia, observación y fe. Y cuando finalmente identificó el sitio adecuado, comenzó la primera etapa del proyecto, una fase dura, silenciosa y nada gloriosa. Fue necesario retirar grandes piedras, arrancar raíces profundas, limpiar la superficie durante semanas, quizá meses. Cada metro debía ser nivelado cuidadosamente. El suelo tenía que ser compactado para soportar toneladas de madera. Todo se hacía con herramientas simples, con manos endurecidas por el trabajo, impulsadas por una convicción interior. Dios había hablado. Pero el mundo anterior al diluvio presentaba una dificultad adicional. La Biblia explica que antes de la lluvia, subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Génesis 2:6. Esto significa que el terreno estaba constantemente húmedo, y un suelo húmedo se vuelve inestable, se convierte en barro. Las herramientas se hunden, la madera absorbe humedad, la base se debilita. Ante eso, Noé probablemente tuvo que cavar pequeños canales alrededor del área de construcción, creando sistemas rudimentarios de drenaje para desviar el exceso de agua que brotaba de la tierra. No era lluvia cayendo del cielo, era la propia tierra exhalando humedad. Mantener el área seca fue, en sí mismo, una batalla diaria. Mientras tanto, la gente pasaba, observaban, comentaban. Algunos se detenían a mirar aquel terreno descomunal siendo preparado sin razón aparente. Otros reían, otros susurraban. ¿Para qué alguien necesitaría un espacio tan enorme en un mundo donde nunca había llovido? Noé no discutía, no explicaba, no defendía su proyecto. Él no construía basándose en la lógica humana, construía basándose en una instrucción divina. Y cuando el suelo finalmente quedó firme, plano y lo suficientemente seco, surgió un nuevo desafío, aún mayor: la obtención de la madera. Dios había sido específico: harás el arca de madera de ciprés. Génesis 6:14.
El ciprés no es un árbol pequeño. Son troncos altos, densos, resistentes, ideales para una estructura destinada a enfrentar la mayor catástrofe de la historia. Pero talar uno solo de esos árboles, usando herramientas rudimentarias, requería horas, tal vez días. Ahora imaginemos cientos. Golpe tras golpe, día tras día, Noé y sus hijos trabajaban sin descanso. La madera no caía fácilmente. Cada árbol exigía paciencia, fuerza y coordinación. Y cuando finalmente el tronco cedía, el estruendo resonaba por la región. Pero derribar el árbol era solo el comienzo. Transportar esos troncos gigantes hasta el lugar de construcción era otro desafío monumental. No había ruedas suficientes, no había maquinaria, no había animales en cantidad adecuada para cargar semejante peso. La solución era antigua, probada por civilizaciones primitivas: rodillos de madera. Troncos más pequeños se colocaban bajo el tronco principal. Con cuerdas y palancas empujaban lentamente, metro a metro. Cuando el tronco avanzaba, los rodillos de atrás se recolocaban al frente. Era un proceso lento, agotador y peligroso. Cada tronco que llegaba al terreno era una victoria silenciosa, un paso más hacia la obediencia completa. Y mientras ese movimiento constante ocurría, la región entera observaba algo extraño. Hombres transportando árboles enormes hacia un terreno gigantesco, donde no había mar, ni río, ni señal alguna de agua. Las burlas continuaban, las dudas crecían, pero Noé seguía adelante, porque quien recibe una instrucción de Dios no trabaja por lo que ve, sino por lo que cree. Cuando la madera comenzó a acumularse, el proyecto entró en su fase más compleja. Ya no se trataba solo de cortar y mover. Ahora había que erigir una estructura capaz de resistir la mayor tormenta que el mundo conocería. Y todo debía comenzar desde la base, desde la columna vertebral de la embarcación, desde la quilla, con el terreno preparado y la madera acumulándose como una montaña silenciosa. Noé se enfrentó al corazón del desafío: convertir troncos dispersos en una estructura coherente, estable y capaz de flotar. Nada de lo que estaba por hacer tenía precedentes visibles. Nadie antes había construido algo de esa escala. Sin embargo, el principio era claro para cualquier constructor antiguo. Toda gran estructura comienza por su eje central. La quilla era la espina dorsal del arca. De ella dependería la estabilidad del casco, el equilibrio de los 3 niveles y la resistencia frente a fuerzas inimaginables. La Biblia no describe el proceso técnico, pero la lógica constructiva es universal. Una embarcación de más de 130 metros requería una viga central larga, recta y extraordinariamente resistente. Y aquí surgía un problema evidente. No existía un solo árbol con esa longitud. Esto implicaba que Noé tuvo que unir múltiples troncos, creando una línea continua que funcionara como una sola pieza. Tronco tras tronco, cuidadosamente alineados, ajustados y ensamblados con precisión. Un error mínimo en esa línea comprometería toda la estructura. No se trataba de improvisación, sino de técnica. Los constructores antiguos dominaban sistemas de unión sin metal, encajes de madera, conocidos como uniones macho y hembra, talladas a mano con extrema precisión. Cuando estaban bien ejecutadas, esas uniones eran tan fuertes como la madera misma. Para asegurar aún más la estabilidad, se insertaban estacas y clavijas de madera dura, martilladas a presión, creando puntos de sujeción capaces de soportar tensión constante. Así, poco a poco, la quilla tomó forma. No era solo una viga, era una declaración de fe convertida en estructura. Una línea recta que debía mantenerse firme durante décadas de uso y durante la violencia de un mundo desintegrándose bajo el agua. Una vez establecida la quilla, llegó un momento visualmente impactante.
el levantamiento de las costillas del arca. Estas vigas arqueadas definirían la forma del casco, dando volumen, altura y resistencia lateral. Cada costilla debía elevarse desde la base con un ángulo exacto. Demasiada inclinación y la estructura perdería equilibrio. Muy poca, y el casco no tendría la curvatura necesaria para soportar la presión del agua. Noé y sus hijos recurrieron al conocimiento práctico transmitido desde generaciones antiguas. Tallaron encajes específicos en la quilla, diseñados para recibir las costillas con precisión. La madera, cuando es trabajada con cuidado, permite cierta flexibilidad. Al ser fijadas, las vigas podían arquearse de manera natural, creando una forma sólida y orgánica. Levantar esas piezas no era tarea sencilla. Eran enormes, pesadas, difíciles de maniobrar. Utilizaron palancas, cuerdas gruesas y pura fuerza humana. Cada costilla era levantada lentamente, ajustada, corregida, observada desde todos los ángulos. Para garantizar alineación, probablemente tensaban cuerdas de extremo a extremo, usándolas como guías visuales. Piedras colgantes funcionaban como plomadas rudimentarias para asegurar la verticalidad. El proceso se repetía una y otra vez, costilla tras costilla, día tras día. Y conforme el esqueleto de la arca se elevaba, algo impresionante comenzaba a tomar forma. En un lugar donde nunca había existido un mar, se levantaba una estructura del tamaño de un edificio moderno, hecha únicamente con madera, esfuerzo humano y obediencia. Para quienes observaban desde fuera, aquello debía parecer una locura monumental, una construcción gigantesca sin propósito aparente. Pero para Noé, cada viga encajada era una confirmación silenciosa de que la instrucción recibida era real. Con el esqueleto completo, el siguiente paso era cerrar el casco. Tablas largas eran fijadas cuidadosamente a las costillas, creando una superficie continua. Cada tabla debía encajar con precisión. Cualquier espacio mal sellado sería una futura vía de entrada de agua. La estética no importaba. Lo que importaba era la resistencia. Y entonces llegó uno de los momentos más críticos de toda la obra: la impermeabilización. Dios había sido claro: la embetunarás por dentro y por fuera. Génesis 6:14. No era un detalle secundario, era una orden vital. El betún, una resina espesa extraída de la tierra, debía ser calentado hasta alcanzar una consistencia adecuada. Aplicado aún caliente, penetraba las juntas, cubría las grietas y al endurecerse formaba una capa resistente al agua. Pero aplicarlo solo por fuera no bastaba. La madera, con el tiempo, absorbe humedad. Cualquier filtración interna podría pudrir la estructura desde dentro. Por eso, Noé y sus hijos cubrieron cada rincón, cada unión, cada fisura, primero por fuera, luego por dentro, capas sobre capas, y cada capa requería tiempo para secar. Era un trabajo lento, repetitivo y agotador. Pero una sola falla podía comprometer todo el proyecto. Cuando el sellado finalmente concluyó, la arca ya no era solo madera ensamblada. Era una estructura cerrada, resistente, preparada para enfrentar algo que jamás había ocurrido antes. Sin saberlo aún, estaba lista para convertirse en el último refugio de la vida sobre la tierra. Pero la obra no había terminado. El exterior estaba completo, sí. Ahora, Noé debía enfrentar un desafío igualmente complejo: organizar el interior para albergar vida. Con el casco sellado y la estructura externa concluida, Noé se encontró ante un desafío distinto, menos visible desde fuera, pero igual de decisivo: el interior del arca. No se trataba simplemente de un gran espacio vacío. La Biblia es clara al respecto. Harás compartimentos en el arca. Génesis 6:14. El término hebreo utilizado,
Cunningham no se refiere a una división improvisada, sino a pequeñas celdas, nidos, espacios organizados con intención. Esto nos revela que el arca no fue diseñada como un gran galpón abierto. Fue concebida como una estructura interna compleja, organizada, pensada para la convivencia prolongada de criaturas vivas durante más de un año. 3 niveles completos debían ser transformados en un sistema funcional, ordenado y estable. La Biblia no describe el plano interno, pero ofrece los principios. A partir de ellos, es posible entender qué decisiones eran lógicas, necesarias y coherentes para alguien con la experiencia práctica de Noé. La estabilidad de una embarcación depende, en gran parte, de su centro de gravedad. Por eso, la distribución de los animales no podía ser aleatoria. El nivel inferior, el más cercano a la quilla, probablemente fue destinado a los animales más grandes y pesados, criaturas como elefantes, hipopótamos, grandes bóvidos y animales de masa considerable. Colocar ese peso en la parte más baja ayudaba a mantener el equilibrio, evitando balanceos peligrosos. El peso bajo estabiliza. Esa es una regla básica de cualquier estructura flotante. El nivel intermedio habría sido ideal para animales de tamaño medio: leones, osos, ciervos, grandes animales domésticos, criaturas que, sin ser tan pesadas como las del nivel inferior, aún requerían espacio y compartimentos resistentes. El nivel superior, más cercano a la abertura de ventilación, sería el lugar más adecuado para aves y animales pequeños. Más ligero, mejor ventilado, con menor impacto en el equilibrio general de la estructura. Esta organización no contradice el texto bíblico. Al contrario, lo complementa. Es coherente con la ingeniería básica y con la necesidad de mantener orden dentro de un espacio cerrado durante tanto tiempo. Los compartimentos eran esenciales por múltiples razones. Sin divisiones, los animales habrían convivido en caos, predadores y presas en contacto directo, riesgo constante de ataques, heridas, estrés extremo. Las enfermedades se habrían propagado con facilidad. El diseño interno debía prevenir el desorden antes de que ocurriera. Así, Noé probablemente construyó paredes internas simples, pero firmes, tabiques de madera bien encajados, lo suficientemente resistentes para contener a cada especie en su espacio asignado, sin comprometer la integridad del casco principal. Cada tabla añadida era peso extra. Cada decisión debía equilibrar resistencia y carga. Pero había otro problema igual de crítico: la ventilación. La Biblia menciona un detalle clave: harás una ventana para el arca y la terminarás a un codo de altura por encima. Génesis 6:16. Esta referencia apunta a una abertura continua, probablemente ubicada justo debajo del techo. No una ventana pequeña, sino una franja larga que permitiera la circulación del aire. Sin embargo, ventilar 3 niveles completos llenos de animales requería más que una simple abertura. Los gases producidos por cientos de criaturas en un espacio cerrado serían mortales sin una circulación adecuada. Por eso, es razonable pensar que Noé diseñó pequeñas aberturas laterales protegidas, salientes externas que impedían la entrada directa de agua, pero permitían el flujo de aire. Es posible que existieran corredores internos que facilitaran la circulación del aire entre los compartimentos. Todo debía hacerse respetando una regla fundamental: el agua no podía entrar. Cada abertura era un riesgo potencial. Cada solución debía equilibrar ventilación y hermeticidad. Luego vino otro desafío monumental: el alimento. La Biblia dice: «Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos». Génesis 6:21. No se trataba de provisiones para unos días o semanas. Era alimento suficiente para más de un año para cientos de animales
y 8 personas. Feno, granos, semillas, frutos secos, raíces, posiblemente alimentos deshidratados, agua almacenada en vasijas, cántaros, recipientes de barro o madera. Todo debía ser organizado, protegido de la humedad y accesible. Áreas completas del arca debieron ser dedicadas exclusivamente al almacenamiento. La arca no era solo una embarcación, era una ciudad flotante, con logística, distribución, orden interno y mantenimiento diario. Cada espacio tenía una función. Nada podía quedar al azar. Y donde hay vida, hay desechos. El texto bíblico no describe el sistema de eliminación de residuos, pero ignorar ese problema habría sido fatal. Por eso, es lógico pensar en soluciones simples pero efectivas. Pisos ligeramente inclinados, canales básicos de drenaje, pequeñas aberturas laterales protegidas que permitieran la salida de líquidos sin comprometer el sellado general. Cada decisión apuntaba a un mismo objetivo: sobrevivir en un mundo cerrado, mientras el exterior desaparecía. Cuando finalmente cada compartimento estuvo listo, cada pasillo definido, cada área asignada, Noé comprendió que la obra se acercaba a su punto más delicado. El elemento más vulnerable de toda la estructura aún no había sido enfrentado: la puerta. La puerta del arca no era solo una abertura funcional, era el punto más frágil de toda la estructura y al mismo tiempo el elemento más cargado de significado espiritual. La Biblia es explícita: y pondrás la puerta del arca a su lado. Génesis 6:16. No se trataba de una entrada pequeña. Debía ser lo suficientemente grande como para permitir el ingreso ordenado de animales de todos los tamaños. Pero cada centímetro de apertura era un riesgo estructural. Una abertura mal reforzada podía convertirse en el punto de colapso durante la presión del agua. Por eso, Noé probablemente reforzó el marco con vigas más gruesas que las del resto del casco, travesaños diagonales, encajes profundos, madera de alta resistencia rodeando toda la moldura. La puerta debía ser fuerte sin perder funcionalidad. Había otro problema: la ausencia de metal en cantidad suficiente. No existían bisagras modernas, ni sistemas mecánicos complejos. La solución más viable era un eje vertical de madera reforzada, un pivote que permitiera a la puerta girar con estabilidad. Un diseño simple pero eficaz, acorde con los recursos de la época. Sin embargo, la Biblia revela algo que va más allá de la ingeniería. Dice: y Jehová cerró la puerta. Génesis 7:16. Noé construyó, Dios selló. Ese detalle transforma la puerta de un elemento estructural en un símbolo teológico profundo. Antes de que ese momento llegara, es razonable imaginar a Noé recorriendo el interior del arca por última vez, tocando las vigas, escuchando los sonidos de la madera asentándose, verificando el endurecimiento completo del betún, observando posibles grietas, ajustando refuerzos. En estructuras grandes de madera, la madera habla, cruje, se acomoda. Un constructor experimentado sabe cuándo un sonido es normal y cuándo anuncia un problema. Décadas de trabajo habían afinado la percepción de Noé. Nada podía quedar sin revisar. La vida de su familia y el futuro de la humanidad dependían de cada decisión tomada. Y entonces ocurrió algo que ningún ser humano habría podido controlar. Los animales comenzaron a llegar. La Biblia es clara en este punto. Noé no salió a capturarlos, no los condujo a la fuerza. Ellos vinieron, parejas de cada especie, aves descendiendo del cielo, animales salvajes caminando sin agresividad, reptiles arrastrándose en dirección exacta. Era un movimiento ordenado, preciso, imposible de explicar solo desde la biología. Era como si una voluntad superior estuviera guiando cada paso. Predadores caminaban junto a presas sin atacarlas.
Instintos que normalmente gobiernan la supervivencia parecían suspendidos. No había caos, no había pánico. Todo ocurría con una calma inquietante. Uno a uno, los animales entraron en el arca. Cada especie ocupó su lugar. Cada compartimento cumplió su propósito. Luego entraron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. 8 personas en total. Y entonces, sin intervención humana, ocurrió lo extraordinario. Dios cerró la puerta. Ese acto marcó una línea irreversible. La oportunidad había terminado. El juicio estaba sellado. El refugio estaba completo. La Biblia describe el momento con solemnidad. En el año 600 de la vida de Noé, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Génesis 7:11. No fue primero la lluvia, fue la tierra misma la que se abrió. Presiones internas liberadas. Aguas subterráneas irrumpiendo con violencia. Terremotos. Rupturas profundas sacudiendo la superficie. La familia de Noé sintió el estremecimiento bajo sus pies. No por el agua de arriba, sino por la violencia que emergía desde abajo. Luego, algo sin precedentes ocurrió. Se abrieron las compuertas de los cielos. Génesis 7:11. Era la primera lluvia de la historia. No una llovizna suave, sino gotas pesadas, un volumen creciente, un estruendo ensordecedor golpeando la madera. Truenos retumbando. Relámpagos rasgando el cielo. El agua comenzó a acumularse alrededor de la arca, que hasta entonces había permanecido inmóvil sobre la tierra. Los mismos que habían reído, que habían dudado, que habían despreciado la advertencia, ahora enfrentaban algo para lo cual no tenían explicación ni refugio. La fe que parecía locura se convertía en la única salvación. El nivel del agua subió. Subió sin detenerse. Hasta que, finalmente, el peso de la estructura comenzó a aliviarse. La madera crujió. El suelo vibró. Y por primera vez, la arca se desprendió de la tierra. Flotó. Después de décadas de trabajo, aquella construcción obediente cumplía su propósito. No tenía velas. No tenía remos. No tenía timón. No necesitaba dirección humana. Estaba en manos de Dios. La Biblia lo expresa con una frase breve pero devastadora: y las aguas prevalecieron y crecieron en gran manera sobre la tierra. Génesis 7:19. No se trató de una inundación local ni de un evento gradual fácilmente asimilable. Fue un proceso imparable, total, envolvente. Montañas desaparecieron bajo el agua. Planicies enteras se volvieron océanos. Bosques completos fueron arrancados de raíz. Todo rastro del mundo anterior comenzó a borrarse. Desde dentro del arca, la experiencia debió ser profundamente perturbadora. La madera crujía bajo presión constante. El balanceo se hacía más intenso a medida que las corrientes empujaban la estructura sin dirección aparente. El sonido del agua golpeando los costados era incesante. No había horizonte visible. No había referencia alguna. Solo agua, oscuridad y movimiento. Para la familia de Noé, la arca se convirtió en un mundo cerrado. Afuera, todo moría. Adentro, la vida era preservada. El contraste era absoluto. Dentro había orden, alimento, cuidado diario, trabajo constante. Fuera, destrucción total. La lluvia cesó después de 40 días, pero el juicio no terminó ahí. El texto bíblico es preciso: y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, Génesis 7:24. Incluso sin lluvia, las aguas continuaban moviéndose, elevándose, cubriendo cada rincón del planeta. El mundo conocido había desaparecido por completo. El tiempo dentro del arca debió sentirse extraño, casi suspendido. No había ciclos normales. No había estaciones visibles. Cada día implicaba tareas repetitivas y necesarias: alimentar a los animales, limpiar los compartimentos, vigilar la estructura, reforzar uniones si era necesario, revisar filtraciones, mantener la calma. La fe ya no era solo una convicción futura. Era una experiencia diaria. Cada sonido nuevo podía generar temor. Cada crujido de la madera era una prueba. Cada noche era un acto de confianza renovada. Y entonces, en medio de ese aislamiento absoluto,
la narrativa bíblica introduce una de las frases más poderosas de toda la historia, y se acordó Dios de Noé, Génesis 8:1. No significa que Dios hubiera olvidado. Significa que el tiempo del juicio comenzaba a dar paso al tiempo de la restauración. La Biblia dice que Dios envió un viento sobre la tierra. Las aguas comenzaron a bajar. No de golpe, no de manera dramática. Lentamente, día tras día. El nivel descendía imperceptiblemente, pero con constancia. La arca seguía flotando, pero ya no era arrastrada con la misma violencia. Finalmente, después de meses, ocurrió algo significativo, y reposó el arca sobre los montes de Ararat, Génesis 8:4. El movimiento constante cesó. La estructura dejó de balancearse sin control. Se asentó, no sobre tierra visible aún, sino sobre montañas cubiertas de agua en retirada. Tras tanto tiempo de oscuridad parcial, Noé abrió la ventana superior. Por primera vez desde el inicio del diluvio, el aire fresco entró con fuerza. La luz natural iluminó el interior. Pero aún no había certeza de que el mundo fuera habitable. Noé actuó con prudencia y sabiduría. Soltó un cuervo. El ave voló, pero no regresó con información clara. Luego soltó una paloma. Ella volvió, porque no encontró dónde posarse. El mundo aún estaba cubierto de agua. Una semana después, lo intentó de nuevo. La paloma regresó, pero esta vez traía en su pico una hoja de olivo. Era una señal pequeña, pero inmensa en significado. La vida vegetal estaba regresando. El juicio había pasado su punto máximo. Otra semana transcurrió. La paloma fue liberada una vez más. Esta vez, no volvió. La tierra estaba lista para recibir vida nuevamente. Aún así, Noé no salió apresuradamente. Esperó la palabra de Dios. Y cuando finalmente llegó, fue clara: sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 8:16. La puerta, aquella que Dios había cerrado, ahora sería abierta. Una luz intensa inundaría el interior. Los animales comenzarían a salir, especie por especie, siguiendo instintos renovados. La familia pisaría tierra firme después de más de un año. El mundo antiguo había muerto. Un mundo nuevo comenzaba. Cuando la puerta del arca finalmente se abrió, no fue un momento ruidoso ni triunfal. Fue solemne. La luz del exterior irrumpió en un espacio que había sido hogar, refugio y frontera entre la vida y la muerte durante más de un año. El aire fresco llenó cada rincón. El silencio del mundo renovado contrastaba con el constante sonido del agua y la madera que había acompañado a la familia de Noé durante tantos meses. Uno a uno, los animales comenzaron a salir. No hubo confusión. No hubo desorden. Cada especie siguió su instinto, dispersándose sobre una tierra transformada. Aves alzaron vuelo. Mamíferos caminaron hacia lo desconocido. Reptiles se arrastraron hacia nuevos refugios. La vida retomaba su curso. Finalmente, Noé y su familia descendieron del arca. Sus pies tocaron suelo firme por primera vez en mucho tiempo. El olor de la tierra húmeda, el aire limpio, la ausencia de ruidos humanos. Todo era nuevo. Nada del mundo anterior permanecía. Ciudades, campos, estructuras, memorias físicas, todo había sido borrado. Lo primero que Noé hizo no fue construir una casa, ni buscar alimento, ni explorar el entorno. Edificó un altar. La Biblia lo registra con sencillez, pero el gesto es profundamente simbólico, y edificó Noé un altar a Jehová, Génesis 8:20. En medio de rocas, barro seco y un paisaje apenas renaciendo, Noé ofreció un sacrificio. No fue un acto mecánico. Fue una respuesta de gratitud, reconocimiento y reverencia. La Escritura dice que Dios percibió olor grato y entonces hizo una promesa trascendental: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis 8:21. El juicio había terminado. La misericordia se manifestaba ahora de forma explícita. Y para sellar esa promesa, Dios estableció una señal visible, permanente, inconfundible: el arco iris. Una alianza colocada en el cielo, recordatorio eterno de que, incluso en medio del juicio, Dios preserva un remanente y abre un camino de restauración. A partir de ese momento, el mundo entró en una nueva etapa. Dios estableció ciclos, estaciones, límites. La tierra volvería a producir. La vida se multiplicaría. Y la humanidad, ahora descendiente directa de Noé y sus hijos,
repoblaría el planeta. La arca, que durante tanto tiempo había sido el centro de todo, cumplió su función. Ya no era necesaria. Había sido un instrumento de salvación, no un destino permanente. Su propósito se había consumado. De aquella estructura de madera surgió la humanidad postdiluviana. Las naciones, las culturas, las generaciones futuras. La historia continuaría, pero marcada para siempre por aquel evento. La arca quedó como símbolo, no solo de supervivencia, sino de obediencia, de fe activa, de una confianza que se tradujo en trabajo constante durante décadas, sin aplausos, sin validación humana, sin evidencia inmediata. Fue la fe tallada en madera. La salvación construida con manos humanas siguiendo una instrucción divina. Y aunque el diluvio terminó, el mensaje permaneció. Dios juzga, pero también preserva. Dios corrige, pero no abandona. Dios cierra una puerta, pero también abre un futuro. La historia de Noé no concluye con el descenso del arca ni con el arco iris en el cielo. En realidad, ahí comienza algo mucho más amplio, el largo proceso de reconstrucción de la humanidad. De los hijos de Noé surgirían pueblos, lenguas, culturas y naciones. El mundo volvería a llenarse de vida, de trabajo, de conflicto y de esperanza. La historia seguiría su curso, pero ya no sería la misma. El diluvio dejó una marca imborrable en la memoria humana. No solo como un evento catastrófico, sino como una advertencia y una promesa. La advertencia de que la corrupción tiene consecuencias. La promesa de que la obediencia abre un camino de salvación incluso cuando todo parece perdido. La arca, en ese sentido, nunca fue solo un barco. Fue un límite entre dos mundos. El mundo que desapareció y el mundo que nació. Fue el espacio donde la fe dejó de ser teoría y se convirtió en experiencia vivida día tras día. Cada clavo de madera, cada viga encajada, cada capa de betún aplicada hablaba de una confianza que no necesitaba aprobación humana. Durante décadas, Noé construyó sin ver resultados inmediatos. No tuvo pruebas visibles de que la lluvia vendría. No tuvo confirmaciones constantes. Solo tuvo una palabra. Y esa palabra fue suficiente para sostener su obediencia frente a la burla, la incomprensión y el aislamiento. Por eso, la arca se convirtió en un símbolo eterno. Representa el refugio que Dios ofrece en medio del juicio. Representa la diferencia entre escuchar y obedecer, y simplemente oír y desestimar. Representa la vida preservada cuando todo alrededor colapsa. La Biblia continúa desarrollando este tema a lo largo de toda la historia de la redención. Siempre hay un remanente. Siempre hay una puerta abierta antes del cierre definitivo. Siempre hay una invitación a entrar, a confiar, a creer. Noé no entendió cada detalle del futuro. No sabía cómo sería el diluvio, ni cuánto duraría, ni cómo sería el mundo después. Pero entendió algo esencial. Cuando Dios habla, la respuesta correcta es obedecer. La arca fue la respuesta visible a esa convicción. 3 niveles de madera convertidos en salvación. Un acto de fe transformado en protección para la vida. Un proyecto aparentemente absurdo que se reveló como el único refugio posible. Y así, la historia del arca sigue hablándonos hoy. No como una leyenda antigua, sino como un recordatorio vivo de que la fe auténtica siempre se expresa en acciones concretas. Que confiar en Dios implica construir, esperar y perseverar incluso cuando el mundo no entiende. El mundo antiguo desapareció bajo las aguas. Pero la vida continuó porque alguien decidió creerle a Dios. Y esa es, finalmente, la herencia más profunda de la arca de Noé. Si esta revelación resonó en tu espíritu, no fue coincidencia. Compártela. Suscríbete a Revelación Sagrada. Y prepárate para lo que viene.